Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está? Bien, profe, gracias. ¿Qué más, Alejandra? Hola, profe. Bien, profe, ahí vamos, bien. Buen día, don Víctor, ¿cómo está? Muy bien, profe. Excelente. Marce, ¿cómo amanece? Gracias a Dios, bien. ¿Qué me cuentan de nuevo? ¿Qué me cuentan de nuevo? ¿Me escuchan? ¿Qué me cuentan de nuevo? ¿Cómo le fue esta semana? Buenos días, profe. Bien, muchas gracias. Bien, todo bien, profe, gracias a Dios. Don Marco, buen día. Profe, muy buen día. Todo muy bien esta semana, gracias a Dios. ¿Le fue muy bien esta semana? Sí, señor, muy bien, bendito Dios. Me alegra mucho, eso sí que es buena noticia. Eso sí que es muy buena noticia. ¿Qué más, chicos, que cuentan? ¿Habla mi doctor? Doña Nelly, buen día. Don Luis, buen día. Don Marco, buen día. Don Víctor. Buen día, profesor. Ya lo había saludado. Buenos Muy buenos días. días, profesor. Buen día, profe. Chévere, chévere, como se dice, tenerlos acá. Gracias, profesor. Igualmente. Alejandra, buen día. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué me cuentan de nuevo? ¿Qué han hecho? Por ahí vi los trabajos de don Víctor y algunos que me llegaron. Entonces, en el transcurso de esta semanita ya les estoy reenviando, estoy mirando. Y les estoy enviando en el transcurso de esta semana. Algunos sí les envié, anoche les respondí a algunos, pero no a todos. ¿Listo? Entonces les estoy enviando de aquí al martes, les estoy mandando todos los trabajos. ¿Listo? ¿Qué me cuentan, chicos?
¿Cómo les fue con el ensayo? ¿Cómo vieron el tema? Bueno, entonces pueden entrar a la clase del día de hoy, por favor, entren a la plataforma. ¿Me escuchan? Sí, la escuchó, profesor. Voy a entrar a la plataforma Entren a la entonces. plataforma. Y miran el tema del día de hoy. Ahí está en la clase. Hoy estamos a 13. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura de Made in China. Ahí está. ¿Le pueden dar el link? Sí, ya lo abrí, profesor. Pregunta sobre Homero, dice. ¿Le abrió a usted, don Luis? Sí, profe. Sí, ya lo abrí. ¿Me lo puede enviar que a mí no me abre? Sí, claro. ¿Le envío el link o qué, profesor? Y mándame el link, por favor, al WhatsApp. Días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Ya me lo envió, don Luis? Sí, profe, ya se lo envié. Listo, entonces hacemos como se dice el... Don Luis, ¿usted me puede compartir el video? Lo comparto. Hágame el favor. Bueno, profesor Alfaro, entonces me envía me cede el compartir pantalla. Ok. El día de hoy ¿Listo, don Luis? Listo, profe. en nuestra clase de literatura virtual vamos a trabajar este tema. Como principal medio para ubicarnos dentro de nuestra lengua castellana, puesto que nuestra lengua
viene principalmente de dos lugares, Grecia y Roma. Vamos a hablar de la época de 490 a.C. hasta la época de 323 después de Cristo. El conocimiento dentro de la literatura clásica está basado en la belleza como un don proporcionado por los dioses. Y esos dones están vinculados a unas ciencias y actitudes del ser humano, como lo son la filosofía, la ciencia, el arte, la democracia, la arquitectura y la religión. Esta última se fundamenta en un carácter social, puesto que en Grecia y en Roma están sometidos a la intervención y a la aprobación de todo lo que hagan de las divinidades, puesto que sus pueblos eran de carácter politeísta, antropomorfo y jerárquico. Hay dos vertientes fundamentales dentro de la literatura clásica, y es la existencia humana y el devenir del mundo. Dentro de los temas trabajados en la literatura clásica hay varios, y estos son hechos míticos, los cuales están basados en la creación del universo, el origen del hombre, de dónde vengo y para dónde voy, el cosmos y todo lo que él encierra, la relación entre dioses y humanos, que si conocemos un poco sobre la literatura clásica, podremos darnos cuenta que era en algunas ocasiones un problema muy grande la relación entre los dioses y los humanos. El destino, pues buscaba que cada persona en su interior asimilara la idea de que tenía que venir al mundo por alguna razón. La ciencia como eje fundamental para el conocimiento, el derecho como base de la sociedad, pues en ese momento se habla de una igualdad. Y por último, la arquitectura, principalmente generada en Roma. Dentro de los géneros de la literatura clásica, recordemos que los géneros es la forma como se presentan las temáticas de la literatura. Entonces, dentro de los géneros tenemos la épica, que está basada en la relación de personajes sublimes que lograron en algún momento de la historia hacer maravillas en su vida o para sus países. El teatro como representaciones dramáticas en donde se promueve la idea de la relación entre ciudadanos. Y por último, la lírica. Este tipo de literatura de género se fundamenta en el hecho de poder cantar y adorar esas divinidades por medio de la poesía. Así pues, con esta corta explicación, damos conocimiento de lo que es la literatura clásica, sus fundamentos, sus temas y sus géneros. Espero les haya gustado. Bueno, entonces aquí vemos. Buenos días, Andrea. Diana, buen día. Buenos días, profe. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Entonces, aquí estamos ya viendo lo que es literatura. ¿Qué entendieron del video? Bueno, yo entendí
que la literatura clásica griega tiene que ver con la lengua castellana que viene de Grecia y de Roma, y trata del 490 a.C. hasta el 323 después de Cristo. Está basado en la belleza, en el don de la proporcionalidad proporcionado por los dioses, y en actitudes como la filosofía, el arte, la democracia, la religión de carácter social. Grecia y Roma, sometidos por divinidades, eran politeístas y antropomorfos. Estaba primero la existencia humana, el devenir humano, y hechos míticos basados en la creación del universo, origen del hombre, de dónde vengo, para dónde voy, el cosmos y todo lo que tiene que ver con la creación. Muy bien, don Víctor. ¿Qué más entendieron? Otro que siga. Ellos hablaban sobre la igualdad, eran muy artísticos pues, con el tema de lo de la arquitectura, ¿sí? Sí. Les gustaba mucho el teatro, la lírica, y pues eran personas que tenían una relación entre los dioses y los humanos. Y pues se creían divinos. Eso es lo que ¿Quién más? Más o menos. Eso decía que la relación entre dioses y humanos era un problema muy grande. Y se decía que cuando se hablaba del destino, que había alguna razón por la cual uno venía al mundo. Se destacaron por la ciencia, el derecho, la arquitectura generada en Roma. Entre los géneros de literatura clásica se presentan la épica, el teatro y la lírica. Y la lírica se fundamenta en cantos de divinidades en forma de poesía. Muy bien. Entonces, ¿qué más? También para ellos era muy primordial la belleza. Fue lo primero que ellos resaltaron, que la belleza para ellos era importante. La ciencia era el eje fundamental del conocimiento y el derecho la base de la sociedad, de la igualdad. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué otros aportes? Los géneros literarios, como se presentan, la épica, la relación de personajes sublimes, el teatro, representaciones dramáticas, y la lírica, hecho poder cantar a divinidades por medio de la poesía. Señor, muy bien. Don Marco. Sí, profe, igualmente. Tal cual. La literatura Tal cual, clásica, te dice, bien, gracias, profe. tomé todos los apuntes de la literatura clásica, de dónde vengo y para dónde voy. La base es la igualdad, como acabó de decir don Hernán. La ciencia, el derecho es la base de la igualdad. El género, el teatro, la lírica, dioses y humanos. Muy bien. Diana. Señor, Cuénteme, ¿qué más entendió? ¿qué más entendí? Ellos creían, tenían por sentado que el ser humano tenía que llegar a este mundo por algo, ¿sí? Por alguna razón, tenía de pronto alguna misión que cumplir en la tierra. Sí. Entonces, y pues ya mis compañeros dijeron lo otro, pues que estaba el teatro, que
había inconvenientes con los dioses y los humanos. Entonces, pues, a resumidas cuentas, creo que es eso. No sé qué más sería. Bueno, por eso es que, por ejemplo, si usted va a ver hablando de la religión católica, usted mira que la religión católica tiene mucha influencia de lo griego, lo romano, y es algo que usted tiene que empezar a analizar. O sea, creer en Dios sí, pero mirar también cuáles son los influjos y cuál es la influencia que ha tenido Grecia y Roma. Entonces en literatura se habla de muchas cosas. La literatura es muy bonita por eso. La literatura te enseña muchas cosas referentes a esa parte. Bueno, entonces, ¿qué resaltan ustedes de la literatura griega? De la literatura griega se puede destacar los hechos míticos, la creación del universo, origen del hombre y el origen del cosmos. Sí, Yo destaco la ciencia como eje fundamental del conocimiento. la ciencia como eje fundamental de conocimiento, sí, porque allá se dio todo eso, es correcto. Yo destaco la arquitectura y la divinidad. La filosofía, el arte, la religión. La filosofía, el arte, la religión, ¿qué más? La política, La la política. democracia, Ujú. El derecho como base de la el, sociedad, El la derecho igualdad. como base de la sociedad. Es más, el derecho surge con Roma, ¿no? El derecho surge con Roma. El derecho romano surge con Constantino, perdón, con Justiniano. Con Profe, Justiniano, ¿no? prácticamente la base de lo que estamos viviendo hoy en día viene de Grecia, viene de Roma. Correcto, En cuanto Todo, a la todo, filosofía, en cuanto a la todo. arquitectura, en Sí. cuanto a la política, A la en ciencia, la ciencia, mitología. prácticamente fue esencial correcto, para nosotros Grecia y Roma. sí. Fue muy primordial. Con referencia, perdón, el origen del idioma. Exacto. el origen del idioma, el castellano, es correcto lo que plantea don Luis, el origen del idioma es por parte de Roma. De Roma. O sea, en Grecia fue donde se desarrolló el lenguaje oral y de pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico, es correcto. Entonces, miramos nosotros que Grecia y Roma han sido los que han dado las directrices para este mundo occidental. O sea que todo lo que nosotros estamos viviendo ahorita, lo que anotaba Diana, eh, es algo interesante porque todo es un influjo de quién? De Roma, de Grecia, hasta nuestra propia lengua es en esa parte. Ahora, todo lo que nosotros miramos a nivel de la cultura, a nivel del arte, a nivel de la política, tiene esas características. Entonces, muchachos, perdón un segundito. Ok. Ya les estoy terminando. Ya voy. Entonces, muchachos, ajá. Entonces, muchachos, es interesante que ustedes comiencen a analizar la importancia que tiene Grecia
y Roma en nuestra cultura. Entonces, hágame un escrito de un párrafo donde usted explique lo que entendió del video y lo que me ha dicho de Grecia y Roma. 5 minuticos para eso, por favor. Y lo leemos. En un párrafo me va a escribir usted sobre Grecia y Roma y el influjo que ha tenido Grecia y Roma sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra cultura, y escribe lo que usted entendió del video. ¿Listo? Me regalan unos 5 minuticos, yo ya vengo, voy a autorizar algo acá. Don Luis Jairo. No, Sí, dígame, Andrea. no, don Luis Jairo, venga, acláreme usted bien clarititico qué fue lo que dijo. O sea, Yo no he hecho nada, yo estaba callado. No, papi, lo que dijo el profe. Ah, que le haga un resumen del video que le acabé de presentar. Ah, ya. Okay. Nada más, eso es cortico. O sea, bueno. ¿Listo? ¿O alguna duda? No, ya, clarititico. Listo, gracias. Don Jairo, nosotros no estuvimos en ese video, ¿cómo haríamos? Estábamos por fuera. Ya le soluciono eso, Rigo. Gracias, muy amable. Creo que está montada ahí en la página de la universitaria. Ahí en la plataforma. Listo, ¿cómo vamos, chicos?
¿Listo, chicos? Listo, profesor. Bueno, entonces, ¿quién empieza a leer? Yo. A ver. Bueno, Roma y Grecia fue parte fundamental en nuestra actualidad y vida cotidiana, ya que a través de su cultura, su filosofía, su política y su economía nos enseñan a llevar una directriz para nuestro entorno en nuestra vida cotidiana. Muy bien. ¿Qué más? Yo, profe, ¿Quién más lo va a leer? Bernardo, profe. Profe. Profe, ¿sí me escucha? Don Bernardo, lo escucho, pero muy bajito. Sí, tengo un problema aquí con el equipo, pero ¿sí escucha algo? Algo le escucho, cuénteme, a ver. Bueno, la importancia de Grecia y Roma en nuestra cultura tuvieron gran trascendencia en nuestra cultura debido a sus aportes en las letras, la filosofía, la política y el desarrollo comercial, principalmente el de Roma. Sí. Ya que debido a su extenso territorio le permitió comunicarse con todo Occidente, el Occidente conocido de esa época. Sí, este es uno de los aportes que tengo ahí. Muy bien, don Bernardo. Entonces, ya lo Diana y don Bernardo. Muy bien, vamos, don Marco. Sí, profe. Aquí unos apuntes. Según el video nos habla de la literatura clásica, de dónde vengo, para dónde voy. Nos habla de los dioses, el destino, la ciencia. El derecho es base de la igualdad. Nos habla de la filosofía, el arte, la religión, el teatro, la belleza, la política. Bueno, muchas cosas más, profe. Sí, entonces, es cierto lo que plantea, nos habla de todo eso, del arte, de la política, de la ciencia. Entonces, si miramos a Grecia, Grecia es uno de los baluartes muy importantes junto con Roma. El derecho también surge ahí. El derecho surge prácticamente con los romanos, con el... Dios la bendiga, que le vaya muy bien. Cuídese mucho, que estamos hablando yo. Entonces, Grecia y Roma son baluartes importantísimos para nuestra cultura. De ahí que sea interesante que nosotros estudiemos toda esta literatura. Bueno, entonces vamos con Ana. ¿Me está escuchando Ana? Ana Zúñiga. ¿Me escucha Ana? Ana. Ana Zúñiga. Don Rigoberto, lo escucho. Sí, profe. Ana le pide que por favor le dé un minutico. Ah, bueno, pues con gusto, dígale. Que con gusto le cobro unos 50.000 más. Ok, profe. Bueno. Bueno, la cultura griega nos revela que no nos enseña sobre los conocimientos de la sabiduría, donde ello viene la cultura, la ciencia, la arquitectura, la filosofía,
la matemática, el arte, lo político y lo económico, social para la humanidad. También lo de Roma es importante porque nos hace entender que de ahí vienen las civilizaciones. Muy bien, entonces lo que acaba de escribir don Rigoberto es claro y es cierto. De ahí viene, hay mucha influencia de Grecia y Roma, no solamente en la política, en la arquitectura, en el arte, en la filosofía, en la política, sino también en las religiones. Entonces, todo eso tenemos que empezar a mirarlo y empezar, como se dice, desde el punto de vista, eh, empezar a depurar lo que es mera tradición y lo que es Dios. Entonces, por eso les digo, es algo bien interesante y bien importante que ustedes tienen que empezar ya a ir aprendiendo a depurar. Entonces, hay cosas que son influjo de los romanos y de los griegos, unas cosas muy valiosas, como los derechos humanos, perdón, como el derecho, como la filosofía, como la ciencia, eso es algo importante. Roma, Profe, cuénteme. disculpe, le corto. ¿Me puede explicar sobre el derecho de esa época al actual? Ya le explico, voy a responder la pregunta de doña Neri y ya le explico. Muchas gracias. Correcto. Entonces, el derecho, ¿cuál es la diferencia del derecho? Es que el derecho surge en el Imperio Romano de Oriente con Justiniano, y el derecho romano de Oriente es la base del derecho actual. Si alguno de ustedes va a estudiar derecho, tiene que ver el derecho romano de Oriente, el cual fue en el gobierno de Justiniano, se dio ese derecho, que es la base del derecho actual. Las características pues ha cambiado, ¿no? ¿Y qué ha cambiado? Los tiempos cambian. Entonces, por ejemplo, hay cosas del derecho actual que están acordes a los tiempos actuales, pero hay una base que es fundamental en el derecho romano, y eso es algo que nosotros tenemos que mirarle, todavía se sigue conservando en el derecho. Por eso en las facultades de derecho se sigue estudiando el derecho romano. ¿Le quedó claro, don Marco? Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito de cultura general y literatura. Entonces dice aquí, ¿alcanzan a leer o lo agrando un poquito? No se ve nada, profesor. Todavía no ha aparecido. Ahora sí. Entonces les dice la primera pregunta. Léala, don Luis. Dice, lea atentamente y luego encierra en un círculo la alternativa correcta. Es un movimiento que se caracteriza por la tendencia de la exageración, expresividad esplendorosa. Sus principales representantes son españoles, Luis de Góngora y Francisco Quevedo. A, clasicismo; B, medievalismo; C, renacimiento; D, barroco; E, neoclasicismo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en décimo que esto lo hablamos? Por la exageración, se caracteriza por la exageración. A ver, ¿qué respuesta marcarían ustedes? ¿Qué respuesta?
¿Qué respuesta marcarían? A ver. Yo pondría clasismo porque dice que es una exageración a la expresividad. No sé si estará bien o mal. Ahorita me está hablando es... ¿Quién me habló? Diana, profesor. Diana, Diana. que tenía tapado acá. Bueno, Diana. Diana me dice que es el Yo pienso que es el clasismo clasicismo. porque habla de la tendencia a la exageración de las... Bueno, No, neo. Colocaría el renacimiento, profe. don Marcos diría Renacimiento. Moto Plus, ¿qué me diría? No sé quién es Moto Plus. Otro plus, bueno, yo diría que es el barroco. Usted me diría que es el barroco, don Luis. Barroco. Ujú, barroco, sí. Moto Plus, ¿qué me dice? No, profe, a ver, yo creo que se está hablando del medievalismo. Del medievalismo. Doña Nelly, ¿qué marcaría? Doña Nelly. Ah, es verdad que Doña Nelly no me escucha, pero no me puede hablar. Andrea. Yo creo que el ¿qué? Neoclasicismo. Neo, Neoclasicismo. sí. Neoclasicismo. Entonces, don Bernardo, ¿qué respuesta me daría? El neoclasicismo. El neoclasicismo. Bueno, y doña Nelly, miremos a ver que doña Nelly me escriba acá. No, pero para escribirme tiene... Bueno, entonces, cuando ustedes les hablen o les aparezca en un texto Luis de Góngora y Francisco Quevedo, ellos son los representantes del barroco. El barroco fue un movimiento artístico y cultural de la Edad Media. Entonces, sí se dio en la Edad Media, pero finalizando la Edad Media. Entonces, la respuesta es correcta la que dijo don Luis. Barroco. Barroco. Esa es la respuesta. Entonces, miren, es un movimiento que se caracteriza por la tendencia a la exageración, expresividad esplendorosa. Sus principales representantes son españoles, Luis de Góngora y Francisco Quevedo. Entonces, aquí sería el barroquismo. Muy bien, don Luis. Lean la segunda pregunta, don Luis. Bueno, él agrupa un conjunto de manifestaciones literarias y artísticas que se caracterizan por una tendencia revolucionaria frente al Estado. Al pasado. Dentro de ellas encontramos el futurismo. El pasado. ¿Dijo algo? Dentro de ellas encontramos el futurismo, el expresionismo, dadaísmo, surrealismo, etcétera. Entonces, las respuestas posibles es el modernismo, el realismo, el renacimiento, el neoclasicismo o el vanguardismo. ¿Ustedes qué respuesta darían ahí? Yo diría que el renacimiento, que fue el renacimiento, que fue cuando se dio el nacimiento de la literatura, el darle importancia al hombre. Entonces, la época del Renacimiento. Me daría usted, don Luis? El Renacimiento. Usted me diría el Renacimiento. Doña Nelly, me la escribe, por favor. Ahora la miramos a lo último. Ana, ¿qué respuesta me darías? El Renacimiento. ¿Cómo? El Renacimiento, profe. Renacimiento. Rigoberto.
no está en el momento, profe. Está tomando tinto. Don Bernardo. El modernismo. El modernismo. Don Víctor. Yo creo que el realismo, profesor. La B. El realismo. Don Marcos. El Renacimiento, profe. Renacimiento. Andrea. El renacimiento. Renacimiento. ¿Y don Bernardo? ¿Ya me dijo? No me acuerdo. El modernismo, profe. Modernismo. Entonces, doña Nelly me dice lo siguiente. Me dice renacimiento y clasicismo. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis. Busquen ustedes primero qué es el vanguardismo. Y lean sobre el vanguardismo. ¿El vanguardismo? Es una característica primordial de vanguardismo, la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. Muy bien. ¿Quién más tiene sobre el vanguardismo? Dice que se denomina como literatura vanguardista el conjunto de obras literarias creadas en las primeras décadas del siglo XX, que rompieron con los esquemas anteriores y expusieron nuevas y diferentes tendencias literarias. Correcto. ¿Quién más tiene otra? ¿Quién más? Se caracteriza primordial el vanguardismo por la libertad de expresión, el cual se manifiesta alterada la estructura de las obras, abordando temas como tabú y desordenados parámetros creativos. En la poesía se rompe con métrica y cobra protagonismo aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. ¿Qué movimientos forman parte del vanguardismo? Las obras de Picasso. Movimiento cultural, profe. Un movimiento Sí, cultural. Las obras de Picasso como el cubismo. ¿Qué más? Cubismo. La pintura abstracta. El futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y el plástico y el plástico literario. Entonces, dice el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Correcto. Entonces. Expresionismo. Impresionismo. Entonces. Sí. Dentro de ellas encontramos el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo. Entonces, ¿será que es modernismo, realismo, renacimiento, neoclasicismo o vanguardismo? La respuesta correcta. Vanguardismo. ¿Por qué? Vanguardismo. Vanguardismo. Entonces. Porque proviene de un vocablo militar que designa que los soldados llevan la bandera. Profe, porque dice que agrupa un conjunto de manifestaciones literarias y artísticas que se caracterizan por una tendencia revolucionaria frente al pasado, sí, dentro de las cuales encontramos el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo. Por eso es vanguardismo. Ahí entonces, nos da la respuesta. Vamos a hacer la diferencia. Cuando hablamos de neoclasicismo, hablamos de que se retorna a lo antiguo, a lo griego,
Lo clásico es lo griego, lo antiguo, y neo es seguir una tendencia. Entonces, sigue la tendencia clásica, es lo que está diciendo aquí. Y aquí no está hablando nada de tendencia clásica, por ende se descarta. ¿Clásico? Renacimiento. Si bien es cierto que fue un periodo de manifestación revolucionaria, el Renacimiento, que influyó en el pensamiento liberal y influyó sobre el cambio en la forma de pensar del teocentrismo al antropocentrismo, él no tiene nada que ver ni con el dadaísmo ni con el expresionismo, entonces se descarta. El realismo es un movimiento artístico, literario y cultural que aborda la realidad desde una perspectiva no tan realista como tal. Quien lo va a hablar de manera real va a ser el naturalismo. El modernismo es una tendencia literaria y artística impulsada que surgió acá en América con Rubén Darío, donde comienzan a mirarse unos nuevos paradigmas del pensamiento y de la literatura, pero no tiene nada que ver con el futurismo, ni con el expresionismo, ni el dadaísmo. La terminación mismo de lo único, porque la respuesta correcta sería E, las corrientes de vanguardia que se dieron en el siglo XX. ¿Está clara? Está clara. La tenemos clara. Bueno, la siguiente, la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, el Corán es el libro sagrado del islamismo y tiene como profeta a Mahoma. Ahí está la respuesta. Entonces, la respuesta sería a Corán seguido de Mahoma. Cuando les coloquen de pronto este tipo de preguntas, aquí le están dando las dos opciones. O sea que el texto tiene dos frases importantes que encajan dentro de la estructura textual. En este caso sería el Corán, que es el libro sagrado del Islam o la Biblia de ellos, y Mahoma, quien fue su profeta. ¿Qué quiere decir esto? De que si usted analiza en la actualidad, el islamismo está tomando fuerza. Solamente le digo, lea un poquito más, por qué está tomando fuerza y por qué la izquierda está apoyando al Islam, como lo hizo Hugo Chávez y como lo sigue haciendo Maduro, apoyando al Islam y apoyando a sus grupos armados, que para los que no de pronto desconocen esto, los grupos islámicos entre ellos se saludan con el mismo saludo del Führer, de Hitler. Entonces, vayan analizando todo ese tipo de cosas. Profe, ¿cuál es el saludo? El saludo del Führer, de Hitler. El brazo hacia adelante, ¿no lo han visto? En las películas. El diablo fue Hitler. El brazo hacia adelante. Entonces, ese saludo es igual que el saludo que están haciendo las guerrillas o los grupos armados islamistas. Entonces, mucho cuidado con eso. Saludo nazi, profe. A futuro quieren imponer el Islam, es lo único que les digo. Bueno, cuarta pregunta. Tercera. Cuarta pregunta, según la literatura de la India. Sí, según la literatura literatura de la India, es el principio universal, es el espíritu supremo, impersonal, existente por sí mismo, constituye lo absoluto. Creo que es el Brahma. Dentro de la respuesta sería A, Vedas, B, Ramayana, C, Brahma, D, Mahabharata, o Savitri. ¿Cuál será según esto, cuál será la respuesta? Profe, La D. Todos son libros épicos de la India, ¿cierto? ¿Todos tienen que ver con la India? No, el Ramayana no. Sí, todos. Sí. El Ramayana es un texto hindú, el Ramayana. Entonces, miren a ver, consulten ustedes el Savatiri, el Mahabharata, el Brahma, el Ramayana y los Vedas. No se pone la y lo vamos leyendo y sacamos la respuesta.
¿Cuál será que les va a hablar de la India? ¿El Ramayana, el Brahma, el Mahabharata, el Savatri o los Vedas? El Brahma. Mahabharata. Y fue la Sí, de la D, profe. La D. Mahabharata. Mahabharata. Ya les pongo que voy a leer lo que me mandó doña Nelly. Ya me manda el chat. Profe, el Mahabharata es un texto épico mitológico de la India. Entonces, Ya miramos, regálame un segundito, comparto acá otra vez. El Mahabharata me dice doña Nelly. Ya les comparto otra vez. Bueno, ¿qué encontraron? A ver. Ya encontré el Brahman, ¿cómo se pronuncia? Brahma. Que dije yo, el Brahma. Hay dos que son de la India. Ramayana y Brahma. Ah, no, el Ramayana y el Claro que los Mahabharata. Vedas son 4 textos más antiguos de la literatura india. Dice que Se basa en la religión védica. el Brahman, que significa divinidad impersonal hinduista. Claro. El Mahabharata es un texto épico o guerrero de la India que narra sobre unos reyes. Y la pregunta le dice aquí, según la literatura de la India, es el principio universal del Espíritu Supremo. Entonces, el Espíritu Supremo será el Mahabharata, que narra un texto épico que se refiere a combates entre dos vertientes de una sola familia de la India. ¿Quién averiguó sobre los Vedas? ¿Cómo, profe? Repite que no lo escuché. ¿Quién consultó sobre los Vedas? Yo, profe. Cuéntame. Son 4 textos más antiguos de la literatura india. Es la base de la religión védica. Entonces, entre los Vedas
y el Mahabharata, ¿cuál de los dos apunta más a ser el libro universal del Espíritu Supremo impersonal, que existe por sí mismo y constituye lo absoluto? El Mahabharata, la gran historia del pueblo de la India. ¿Cómo? El Mahabharata, la gran historia del pueblo de la India. Exacto. El Mahabharata es la gran historia del pueblo de la India que narra acciones épicas de cómo se enfrentan reyes y de ahí surge el bien y el mal. Pero está los Vedas, el Ramayana es un libro ¿qué es el Ramayana? ¿Quién lo consultó? Cuenta grandes epopeyas del hinduismo. Del hinduismo. Y acá nos están preguntando por el hinduismo o por la No, India. el principio universal. Pregunta sobre el principio universal. Principio universal, dice el principio universal. Es el Espíritu Supremo. Entonces, según la literatura india. ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Para mí es el Brahma. Yo realicé la pregunta con ¿cuál es el principio universal? Es el Espíritu Supremo. Y la más extensa. Que me dio el Brahma. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Para mí el Brahma es el principio universal del Espíritu Supremo. Bueno, entonces, existe el texto más importante que aquí tenemos que mirar. Entonces, ¿alguien consultó sobre el Sabatini? No. Sí, profe, yo. Cuénteme sobre el Es un Sabatini. poema épico. ¿Qué? Es un poema épico, escrito en 1916. Profe, del Brahma dice que en el marco del hinduismo, el Brahma en sánscrito, evolución o desarrollo, es creador del universo y miembro del Trimurti, tres formas. La tríada conformada por Brahma, Dios creador, Vishnu, Dios preservador y yo encontré el principio universal supremo, la realidad superior en el universo, en las escuelas principales de la filosofía, final de todo aquello que existe. Es la bendición y verdad eterna, infinita, asexual y penetrante, que no cambia y que es, sin embargo, la causa de todo cambio. Brahman, como concepto metafísico, es la singular unidad de unidad en todo aquello que existe en el universo. ¿Cuál sería la respuesta? Brahma. Brahma. Ahí está mal escrito, Yo hace rato estoy bramando. Brahma es la respuesta. Entonces, según literatura de la India, Brahma es el principio del Espíritu Supremo, impersonal, existente por sí mismo y constituye lo absoluto. Entonces, para los hindúes, para los de la India, Brahma es el principio de todo. El principio de todo, sí. Andrea, lea la quinta pregunta, por favor. La siguiente pregunta es, el libro de los muertos es el nombre dado a una famosa colección de textos funerarios de varias épocas. Contiene fórmulas mágicas, himnos y oraciones que guiaban y protegían el alma. Este texto pertenece a la literatura oriental, B, egipcia, persa. B, egipcia. Sí, egipcia. Sí, egipcia. ¿Cuál sería? Egipcia. Correcto, es la egipcia. Muy bien. Entonces, vamos con la sexta y última. ¿Quién la leyó? La leo, pero no la veo. Ahí. La sexta, lea la sexta. El núcleo motor de la Ilíada es A, la conquista de Troya, B, el relato de los 10 años de guerra entre griegos y troyanos, D, la cólera de Aquiles, E, el rapto de Helena. Para mí, la respuesta es la ira de Aquiles o la cólera de Aquiles. ¿Cuál sería? A ver, entonces, empecemos. La ira de Aquiles. Diana, ¿cuál sería el motor de la Ilíada?
La El motor de la Ilíada. El motor de la Ilíada para mí sería los 10 años de guerra entre los griegos y los troyanos. El rapto de Helena. ¿Cómo? ¿Cómo? No se escuchó muy bien, Diana. El rapto de Helena. El rapto de Helena. Andrea. Pienso que también es el rapto de Helen. El rapto de Helen. Rapto de Helena, sí, porque de ahí surgió Sí, la porque guerra. creo que por ahí fue donde empezó, Ahí eso fue empezó el problema, la guerra de conflicto para Rapto de Helena. el rapto. Toca ver Troya, la película, y ahí es donde uno se da cuenta que en Troya, cuando se disgusta a Aquiles, se prende ese mecho allá, cuando el famoso caballo de Troya. Pues yo Es la también ya me vi profe, es la cólera de Aquiles. La ira de la Aquiles, cólera sí, ya de lo había Aquiles. dicho. ¿Quién le había dicho? ¿Quién? Luis Cairo. Es la Pero cólera de Aquiles, sí, esa La es. cólera Esa es. de Aquiles. Bueno, dice usted que pero la cólera- tiene que haber un motivo para la rabia aquí. Estaba sin desayunar. Sí, pero como dice, la pregunta es el núcleo motor. ¿Cuál fue el núcleo motor? El Pues núcleo la rabia y la motor, cólera. correcto. ¿Por El qué núcleo empezó? que sacó todo la furia de Es él. lo que desató la ira. Correcto. ¿Qué me dice don Bernardo? Es que Helen fue la talidad. Profe, el relato de los 51 días de lucha. ¿Cómo, Bernardo, que no se le escucha? El relato de los 51 días de lucha. El relato de los 51 días. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La respuesta de esa es, entonces, ¿cuál es? La respuesta de las 6 es la cólera. ¿Cuál? La cólera. ¿Cuál? ¿Cuál me dice bien? La cólera de Aquiles, profe. La D. Sigo con la E, el rapto de Helena. Bueno, entonces, el motor de la Ilíada es la conquista de Troya, no. El relato de los 51 días de lucha, tampoco. 10 años de guerra entre griegos y troyanos, sí duró 10 años, pero eso es equivalente a los 51 días de lucha. No tiene nada que ver. La cólera de Aquiles tiene algo que ver, pero lo que desencadena todo es el rapto de Helen. El rapto de Helen. Lo que cuando París rapta a Helen. Desde ahí se desata todo. Y ese es el núcleo de todo. Entonces, esa fue la ¿cuál causa. es la, Esa es la entonces, ¿cuál causa. es la respuesta? O sea, la respuesta, la D no es la verdadera. Pues tiene algo que ver con el motor, pienso yo. Yo creo que para mí, personalmente, sería la D y la E. Serían las dos. Para mí es la, Porque para mí tienen es la D relación. porque en esa época no había motores. Por eso la cólera, por eso la D. El rapto nada que ver, la D. Helena, claro. No, la cólera. O sea, la rabia de Aquiles, la cólera de Aquiles, lo que sacó a Aquiles de su casilla fue el rapto que se le Por eso hubieran llevado a él. diciendo, hay que La mirar, cólera. pienso yo la pregunta, el núcleo. Porque El si no núcleo, se hubieran raptado, para mí, la por eso, pregunta pero te es que- están preguntando, no pero la es que razón. si no se hubieran raptado a Helen, ¿sí? El hombre no hubiera actuado como actuó. No se hubieran Pero, berracado, por eso. la base, Profe, una pregunta. Sí, la Por eso, base. acabaste de decirlo. El motor es el rapto, lo acabaste de decir. Por eso. Si no hubiera raptado a Helen, no hubiera estado con furia, es cierto. Ese fue el problema, el rapto de Helena. Entonces, No hubiera profe, para pasado mí- nada. Espera, profe, entonces para mí no sería la pregunta el núcleo motor, ¿sí? Sino solamente el motor de la Ilíada es, ahí sí se podía poner el rapto de Helena. Pero Porque es que aprendió el te macho, están mejor dicho. preguntando, el núcleo del motor de la Ilíada es, obvio que es la cólera de Aquiles. Si usted hubiera No, la puesto, pregunta- o si hubieran no, puesto, la el pregunta está motor bien, de la Ilíada porque es, si no hubiera ahí dado, sí. no te hubiera dado el rapto de París a Helen, pues no hubiera desarrollado ni desarrollado nada. Pero el núcleo de toda la historia es el rapto. Ok, o sea, es que esa es una pregunta confusa, la verdad. Pero bueno. Yo diría entonces, que todas ¿la las E? anteriores, porque ahí comenzó la guerra con él. Bueno, entonces, vea la siguiente pregunta. Sigo leyendo, profesor. Sí, continúe. Bueno, séptimo. A. Homero también se le llamó A. Santiago. B. Mercurio. C. Quasimodo.
D, Melesígenes. E, Poseidón. Poseidón es el dios de los mares. Melesíngenes. Sí, me le ¿Cómo? sigue. Melesíngenes. Sí, señor, es Melesígenes. correcto. Sí, esa es verdad. Es correcto, don Víctor. La respuesta es correcta. El nombre a que se le atribuyó también, o se le llamó a Homero, fue Melesígenes. No, eso ya no sirve. Bueno, siguiente pregunta. Véala, don Víctor. Son aquellas personas que recitaban sus propias composiciones acompañadas de la cítara. Son los juglares. Ojo, aquí le está hablando de los griegos, acompañada de cítara. Ah, bueno, los aedas. Aedos, también pueden No, ser. pero heraldos o raptoras. Y los aedas. Los Aedos. aedos. Bien. Aquí, la novena. Diana, vea la novena. La novena. Homero pertenece a la época de la literatura griega. A. Greco-romana. B. Alejandría. G. Jónica. D. Ática. E. Clásica. Entonces, ¿Tiene cómo le suena con la yo pregunta? creo que viene siendo... Jónica, ¿Cómo? Jonia también pertenece a Grecia. Ática también pertenece a Grecia. Entonces, miren cómo les están jugando, a ver ustedes qué tan receptiva tienen. Entonces, aquí, greco-romana, periodo griego y romano. Entonces, si hablamos de literatura griega, ¿estamos hablando de literatura romana? Antigua. Sí, sí, porque habla de greco-romano, claro. la jónica pertenece a la antigua Grecia. Sí. Entonces, ahí, Homero pertenece a la época de la literatura griega que a greco-romana, Jónica. alejandrina, Antigua, jónica, jónica. Jónica. Antigua griega. La literatura griega se conoce a sí mismo como literatura griega que Profe, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Antigua. entonces cuando hablamos de literatura griega estamos hablando también de qué tipo de literatura. La jónica. ¿Seguro? Seguro. Pues no tan seguro, pero más o menos tengo como idea. Yo digo que la greco-romana, no sé si estaré fallando ahí. De la época ¿Cómo? antigua de la literatura griega. Diferencian, primero fue la literatura griega, después la literatura romana. Cuando se unen las dos greco-romanas se utiliza sencillamente como un mecanismo para unir el arte o la literatura greco-romana. Pero aquí le están hablando de Homero, que es griego, que fue griego. Y ahí no tiene nada que ver Roma. Y no es literatura clásica, es literatura griega antigua jónica. Entonces estamos hablando de literatura ¿qué? Griega antigua. ¿Y cómo se llama la literatura griega antigua? Jónica. No, señores. Clásica griega. Literatura clásica griega. Sí, sí. Y eso lo acabé de explicar y lo vieron en el video. Lo clásico es lo antiguo. Jonia pertenece a Grecia, sí, allá nació la ciencia. Y lo greco-romano sencillamente es una palabra que le colocaron ahí. Entonces, recuerde, Homero pertenece a la época clásica de la literatura griega. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente. El epíteto de Aquiles. ¿Qué es un epíteto? Busquen en Google qué es un epíteto, para que lo entiendan. ¿Qué es un epíteto? Un nombre, un sobrenombre, Ejemplo de un un epíteto. apodo. Ajá. El que amontona las... El epíteto de Aquiles. A, el que amontona las nubes. B, el domador de caballos. C, el prudente. D, el de más hermosa figura. E, el de los pies ligeros. ¿Cuál sería ahí el epíteto de Aquiles? Recuerden El de los pies ligeros. Correcto, correcto, el de los pies ligeros, porque Aquiles, recuerden que Aquiles era
Ya sabes el mito de Aquiles, ¿no? Sí. Saben el mito de Aquiles, ¿no? De que Sí, sobre el talón de Aquiles. sobre el talón de Aquiles. Entonces, él, cuando fue niño, lo llevaron y lo metieron en esa agua que él lo protegía, pero no le lo cogieron del pie y no le protegieron el talón. No tenía Ahí quedó. protegidos los talones. Correcto. Bueno, entonces ya saben qué es el epíteto. Es un apodo, un sobrenombre. Homero es considerado uno de los de la literatura. Entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál sería? Poetas mundial. Pues, Poeta dramaturgo mundial. griego, genios universal, poeta mundial, base griega. ¿Qué es la base? Mire, consulten consulten en el Google. ¿Un adivino? ¿Qué es ¿Bates base? es un adivino? ¿Base qué? Un adivino. Un adivino, correcto. Entonces, ahí toca mirar. Entonces esa sería la C, poetas mundial. Genio universal. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho, profe. Sí, señor. ¿Cuántos cantos tiene la Odisea? Eliada. Genio universal, creo yo. ¿Cuántos cantos tiene la Odisea? ¿Consultaron? ¿Cuántos cantos tiene la Odisea? No hemos consultado. Estoy contando. 24 cantos. La Odisea tiene 24 cantos. Entonces le hice la pregunta. La epopeya homérica de 24 cantos que celebra la fuerza y el valor y el heroísmo
A, la Odisea, B, la Ilíada, C, himnos suméricos, B, Batrapomequia. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La epopeya homérica. Pero, ¿Cuál? himnos homéricos. Himnos homéricos. La Ilíada. La Ilíada. Himnos homéricos. Himnos homéricos, profe. ¿Cuántos cantos tienen los himnos homéricos? 24. La respuesta es la Ilíada, que tiene 24 cantos. ¿Cómo? La Sí, Ilíada también tiene 24 cantos. 24 cantos y La Ilíada tiene 24 cantos. eso es la epopeya. ¿Y cuál celebra el himno? ¿Cuál celebra la fuerza y el valor y el heroísmo? Los signos homéricos. Los himnos homéricos. Ok, listo. Entonces, esa es la respuesta. Himnos homéricos. Andrea, lea la siguiente pregunta. Dice, ubique la relación. La anterior. La epopeya y la odisea. O sea, a la 19, en la epopeya, la Odisea, ¿qué acontecimiento no es narrado por Ulises? A, el descenso a Hades. B, la aventura con el cíclope Polifemo. C, la destrucción de Troya. D, su relación con la hechicera Circe. E, el sacrificio de las vacas del dios Sol. ¿Cuál creen ustedes que sería? La E. Para El mí sacrificio de la las E. vacas del dios Sol. Sí, la E. la EPO. Entonces, ¿cuál? La E. El sacrificio de las vacas al dios Sol. Ok, ¿quién? Listo. ¿Él tiene su relación con la hechicera Circe? Sí. La destrucción de Troya, sí. La aventura con el cíclope Polifemo, sí. Y el descenso al Hades. Por lógica, el sacrificio de las vacas del dios Sol. Andrea, continúe con la siguiente. 20. Ubique la relación incorrectamente entre personajes y características. A, Telémaco, hijo de Ulises. B, Eureclia, nodriza de Ulises. C, Alcino, rey de los Feaucios. D, Circe, hechicera. E, Atenea, diosa del amor. Entonces, usted se va a Google y busca quién era Telémaco. Y si era hijo de Ulises, esa sería respuesta correcta o incorrecta. Aquí le están preguntando por una relación correcta o incorrecta. La incorrecta. Exactamente. Entonces, Incorrecta. exactamente. Entonces, vaya a Google y busque a Telémaco.
Dice que Telémaco en la mitología griega Era hijo de Odiseo y Penélope. Es el que lucha de lejos, es el hijo de Odiseo, también conocido como Ulises, y de Penélope. Es un personaje de la Odisea de Homero. Entonces, Telémaco era un infante cuando su padre marchó a la guerra de Troya y en sus casi 20 años de ausencia creció hasta hacerse adulto. Después de que los dioses en asamblea hubieran decidido que Odiseo debía volver a casa desde la isla de Ogygia, Atenea, adoptando la apariencia de Mentes, rey de los Tafios, fue a Ítaca y advirtió a Telémaco que expulsase a los molestos pretendientes de su madre de su casa y que fuese a Pilos y Esparta para obtener información sobre su padre. ¿Era hijo de Ulises o no? Sí, era hijo es hijo de Odiseo. Sí, de Ulises. Entonces dice aquí. Conocido como Ulises. Ah, sí, era hijo de Ulises. Sí, y de Penélope. Penélope. Sí. Entonces, ¿esa sería o no sería la respuesta? No. No, porque pregunta en sentido contrario. Incorrecta. La incorrecta. Incorrecto. Entonces vamos a ver. Esa no es, la A no es, porque sí era hijo de Ulises. Vamos entonces con Euriclea. No, no era hijo de... Euriclea. Era nodriza de Ulises. Esa sí podría ser. ¿Y sería la nodriza de Ulises? Entre personaje y característica. Ella fue la nodriza, pero de Telémaco. Ah. Sí, pero acá también dice que también fue nodriza de Odiseo. Dice, fue Ulises. Sí, dice, fue la nodriza de Telémaco como había sido de Odiseo. Correcto, entonces tampoco es. Tampoco es la B. Bueno, esta la podemos descartar. Circe, hechicera, es correcta. Entonces la descartamos. También descartada. Entonces queda el rey de los factos y Atenea, diosa del amor. Entonces sería la E. Atenea, diosa del amor. Atenea, diosa del amor, es correcta. Por descarte. Entonces, ¿cuál queda? Atenea, diosa del amor. No, Atenea no es la diosa del amor. Por eso dice que en sentido contrario es la incorrecta. O sea que esa sería la correcta. La incorrecta es Atenea. Ahí dicen correctamente. Porque Atenea la diosa del amor. Incorrectamente entre personaje y su característica. Por Atenea es la diosa de la sabiduría y de la ciencia. De la guerra. Atenea es la diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría. Entonces sí sería la E, porque es la incorrecta. Es la incorrecta. O sea, la E. La E. Hay dos, profe, ahí pueden haber dos preguntas. Entonces, hay una vamos al sí. Es el rey de los ¿Sí se pueden contestar dos, profe? ¿Cómo? ¿Se pueden contestar dos? No, una sola. La única que está incorrecta es la de Atenea, el resto está correcto. Ah, sí, es la única. La E es la única, la de Atenea. Exacto, Atenea. ¿Y Alcino quién era? ¿Quién? Alcino era el rey de los fenicios, de los feacios. Feacios, sí, el rey de los feacios. Entonces, miren,
Telémaco, hijo de Ulises. Euriclea, perdón, nodriza de Ulises. Nodriza de Ulises. Alcino, rey de Beacios. Rey de los Hechicera. Circe. Tenea, diosa del amor. Incorrecta. La respuesta es la E. ¿Entendido? Entendido, profe. Vamos con la 21. ¿Sigo, profe? Siga. 21. La llegada tardía de Ulises a Ítaca se debió a su actitud de rebeldía contra los dioses. B. Su espíritu aventurero y temerario. C. El castigo de los dioses por ser el artífice del caballo de madera. D. Sus aventuras amorosas que los retuvieron. E. La venganza de Poseidón por cegar a su hijo Polífemo o Politeno. Polífemo. Ok. ¿Cuál sería ahí? Su actitud de rebeldía contra los dioses. La A, su actitud de rebeldía contra los dioses. ¿Seguro? Ya. Sí, pues yo digo que sí, profe, porque él estaba bravo con los dioses. Pero según la película que vimos, él no quería ir a la guerra porque estaba de mal genio con los dioses. Estaba de mal genio con los dioses. Eso quiere decir su actitud de rebeldía. Entonces, por su actitud de rebeldía. Entonces, busque a ver, Poseidón mató a Polifemo. Perdón, Ulises mató a Polifemo. No. 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 Esa es Él la lo de. regresó Puede a ser. su casa. ¿Y se acuerdan que la mujer de Ulises estaba tejiendo en el día y en la noche desbarataba? Esa es sus aventuras amorosas que lo retuvieron. ¿Cómo? Yo digo que es la de, profe. Pero llegó tarde. Llegada tardía. Usted dice cuál, don Marco, que no le escuché. La D. La D. Sus aventuras Aventuras amorosas. amorosas que lo retuvieron. Por eso le cabezaba dice la llegada tardía. Sí, la llegada tardía. Pero es que él no tuvo aventuras. Él empieza práctica. Ahí lo que hace la bruja es embrujarlo, pero él no. Circe lo embruja, pero no es que él haya hecho aventuras amorosas. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Yo sigo diciendo que es la rebeldía. ¿Qué es cuál? Yo sigo diciendo que es la rebeldía. La rebeldía. Esa actitud contra los dioses. La... Bueno, entonces, les queda como tarea, porque ya se nos cumplió el tiempo, ¿cierto? Sí, ya se acabó el tiempo y ya está el profesor ahí de matemática esperando, preguntando que qué pasó. Listo, entonces, la 21 la vemos mañana, la respondemos mañana, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. ¿Listo, chicos? Listo, profe, gracias. Que tengan un excelente día. Bueno, Gracias, profesor. Igualmente. Gracias, profe. Feliz día. No, profe, gracias por todo, profe. Dios los bendiga. Ok, profe, chao. Igualmente, profe.
Chao, doña Nelly, que esté muy bien. Don Rigoberto, Ana, Diana. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe, que tenga buena tarde. Feliz tarde. ¿Dónde?